Y seguimos conversando sobre el que sin duda es el tema del día, la renuncia recién anunciada de la ministra de Salud, Elia Molina. Vamos a conversar con el diputado del PPD, Marco Antonio Núñez. Diputado, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Bueno, teníamos concertada esta entrevista por este tema, pero se desata claramente la renuncia. ¿Cuál es su impresión de lo que acaba de ocurrir? Bueno, a propósito de una declaración de la ex ministra de Salud, Elia Molina, se desata este debate que a mí me impresiona, fundamentalmente por la ignorancia que han demostrado varios voceros, particularmente de nuestra derecha política. ¿Habla de la ex vocera con la que hablábamos recién? Yo escuchaba con atención y me llama profundamente a la reflexión dos conceptos que ella intenta desarrollar. El primero, que tiene que ver con la realidad de los abortos en el mundo, en Latinoamérica, particularmente en nuestro país. Esto de que en clínicas ocurren abortos es algo que probablemente, tengo sospechas muy fundadas, ocurría hace algunas décadas en Chile, en calles céntricas, vox populi, de que efectivamente se realizaban abortos, que hoy no es necesario realizarlos y se realizan por miles, más de 100.000 en nuestro país, certificados por la Organización Mundial de la Salud, las proyecciones que tiene, como se hacían en esos tiempos. Hoy es posible hacer interrupciones del embarazo con medicamentos que en los países que es legal, ni siquiera está presente un ginecólogo, basta la presencia de una matrona. Y esto ocurre en 24 horas. Lo que estoy diciendo no es escandalizar, es describir una realidad de lo que pasa en el mundo hoy respecto de la interrupción del embarazo. Si uno va a internet y coloca los nombres de los medicamentos que se usan, va a encontrar un mercado negro enorme, donde probablemente la mayoría de esos medicamentos que se ofrecen de manera ilegal no corresponden a los que normalmente se usan en el país, en los países donde es legal de manera rutinaria. Ahora, diputado, una cosa es decir eso, decir que evidentemente hay abortos, es una realidad que nadie discute. Otra cosa es decir que en todas las clínicas cuicas, que es el nombre que le pone la ministra Elia Molina, en todas las clínicas privadas, se producen estos abortos, porque ella se está haciendo la imputación de un delito y diciendo que se produce en cada una de esas clínicas. ¿Hay algo para sostener una afirmación tan específica como esa? Yo creo, y lo digo con conocimiento de causa, que las clínicas en nuestro país, las clínicas privadas, sus unidades, sus centros de ginecología y obstetricia se aseguran por prestigio institucional de que no ocurran interrupciones del embarazo en sus dependencias. O sea, ¿no se hacen abortos en las clínicas en Chile? Es lo más probable que no, corren un enorme riesgo poniendo en juego su prestigio, la de los médicos, la de los equipos clínicos y el nombre de la propia institución. Pero eso no es lo relevante. Perdón, pero para tenerlo claro, entonces, lo que dice específicamente la ministra no es correcto. Yo creo que la ministra quiso ilustrar de una manera desafortunada algo que es cierto. Que en nuestro país, si alguien tiene protección, tiene recursos y requiere interrumpir un embarazo, lo más probable es que lo pueda hacer sin ninguna consecuencia. Lo puede hacer, perdón, no en las instalaciones de la clínica, pero tal vez con asesoría o con consejos de médicos que trabajan en las clínicas. Exactamente. ¿Eso a usted le consta? No tengo evidencia a la mano, pero en Chile ocurren abortos. Y la mortalidad materna es baja. Por lo tanto, es probable que en aquellos sectores que pueden pagar, que la ministra habla de una mala expresión, cuicos, es decir, con poder, con recursos, con redes de protección, eso ocurre. Por lo tanto, a mí me llama la atención esta actitud que es como frívola, porque detrás de eso hay mucha ignorancia y doble estándar de rasgar vestidura y llamar a la defensa de la vida en una situación que tenemos que enfrentar y que el gobierno ha sido claro. Acá la ex vocera habla, este gobierno quiere legalizar el aborto. Yo no sé de dónde saca eso. Lo que vamos a hacer, y hay que hacerlo, por un tema de derechos, de dignidad de las mujeres de Chile, es despenalizar, que no es legalizar, despenalizar la interrupción del embarazo en 3 causales, para defender la vida de la madre, en los casos en que el feto es inviable y en los casos de violación. Solo 4 países actualmente tienen una situación como la chilena. Eso es completamente distinto a la legalización del aborto. Pero en este tema, y a mí me parece muy bien que a propósito de esta renuncia lamentable, quiero solidarizar con la ministra Molina, profesora, una gran persona, una gran doctora con una trayectoria de vida, de verdad, para mostrar un ejemplo ejemplar. A partir de esta renuncia se abre un debate que nosotros vamos a tener este año 2015 respecto de los derechos
de las mujeres respecto del doble estándar, de esta forma de abordar este tema que tiene, por ejemplo, la ex vocera, que a mí me parece completa y absolutamente inapropiada. Diputado, ¿le parece bien la reacción que ha tenido el gobierno frente a los dichos de la ministra de Salud? ¿Era lo correcto sacarla del cargo? Mire, yo no soy quien, soy diputado, respaldo a este gobierno, particularmente a la presidenta Michelle Bachelet, soy el presidente de la Comisión de Salud y me parece que las decisiones respecto de los ministros, como dice la Constitución, y la presidenta lo hace con una clara ejercicio de su poder, dependen de la confianza que tengan de la presidenta. Sin duda, ella si toma perdió la confianza, es probable que lo haya perdido por esta declaración que es compleja y que es poco feliz. Habla de clínicas cuicas, las clasifica, habla de familias conservadoras, pero lo que hay detrás de esa afirmación desafortunada es algo muy cierto. Aquí es, mire el caso de Martín Larraín. Lo mismo ocurre en familias con redes de protección y con capacidad de pago de algo que hoy en Chile es ilegal y que en ningún caso queremos legalizar. Aquí Perdón, ¿a qué se refiere con lo mismo ocurre que en el caso de Martín Larraín? Claro. ¿Qué fue eso mismo que ocurrió en el caso de Martín Larraín? De que existe protección, recursos, redes, que en el caso de familias con esas redes y ese poder, el destino en una situación compleja como un atropello con resultado de muerte o una interrupción del embarazo, un aborto, es distinta a alguien que es pobre, que no tiene redes de protección, que no tiene información, porque lo más probable es que sufra, como lo vemos todos los días, consecuencias muy graves en su vida, en su cuerpo, por haber tomado una decisión terrible, lamentable, de interrumpir un embarazo en condiciones distintas a los que lo hacen en condiciones de profesionalismo y de protección. ¿Usted cree que el veredicto en el caso judicial de Martín Larraín hubiera sido distinto si él hubiera sido una persona sin recursos económicos? ¿Cree que hubiera sido declarado culpable? Yo tengo la impresión que sí. Y lamentablemente esto fue antes de... ocurrió antes de la promulgación de la ley Emilia, porque en ese caso habría sido completamente distinto. El juez habría estado obligado, el fiscal y el juez, a haberlo condenado. ¿Y por qué los jueces declaran inocente a alguien porque tiene recursos y si es pobre lo declaran culpable? ¿Cuál es la...? Por la misma razón en que hay profesionales en Chile disponibles, en algunos casos, por una alta suma de dinero en un contexto de ilegalidad, a interrumpir embarazos a personas que lo pueden pagar y que tienen esos contactos y no otros que no tienen acceso a esa posibilidad en un momento de desesperación terrible. Mire, este es un debate que vamos a tener, espero yo, a partir de este hecho puntual de la renuncia de la ministra, donde tenemos que poner por delante la defensa real de la vida. Una interrupción del embarazo terapéutico es defender la vida de la madre, de los derechos y de la protección de la dignidad de las mujeres. Una mujer violada, un embarazo inviable, lo vimos con esta niña de 13 años de Carahue. Por eso que a mí me gusta que a propósito de esto escuchemos estas declaraciones que me parecen de una ignorancia enorme y de un doble estándar, para que Chile debata a fondo algo que no ha debatido en las últimas décadas. Y yo le digo, mire, no solo nuestras encuestas, sino las más conocidas, las más populares, la CEP, la DIMARC, cada vez que pregunta respecto de la opinión de interrupción del embarazo por razones terapéuticas y su despenalización, esa es una decisión que la mayoría de los chilenos y chilenas ya tomamos hace mucho tiempo de manera muy masiva. La mayoría está de acuerdo de que la mujer pueda decidir para salvar su vida o en los otros dos casos que conocemos muy bien. Diputado Marco Antonio Núñez, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias hoy en CNN y muy buenas tardes a los auditores de CNN. Y seguimos